Buenos días a todas las personas que os unís con nosotros en el Congreso de Teología en esta última sesión, donde José Arregui será el ponente que va a presentar Juan José Tamayo. Tienes la palabra. Muy bien, buenos días. En esta grata función de presentador, que me encanta, me toca presentar a José Arregui, un compañero en las tribulaciones. José Arregui nació en Azpeitia el año 1952. Es doctor en teología por el Instituto Católico de París del año 1990, con una tesis doctoral que analizó críticamente el pensamiento de este gran teólogo Urs von Balthasar sobre la relación del cristianismo con las demás religiones. Ha sido profesor de distintos centros teológicos, Seminario Diocesano de Pamplona y en las facultades de teología de Vitoria y Deusto. El año 2010 le fue retirada la licencia canónica para la enseñanza de la teología y fue en ese momento cuando abandonó la orden franciscana y el sacerdocio. Desde entonces hasta su jubilación ha sido profesor de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Deusto. Me gustaría destacar su vinculación del cristianismo con la cultura del País Vasco, y en esta dirección él fundó y dirigió Gemen, una revista de pensamiento religioso en euskera. Creó y coordinó la colección en Deusto Ibaizábal de grandes textos fundacionales de las diferentes religiones en euskera. Esto da idea de que uno de los campos de reflexión y uno de los intereses fundamentales de José Arregui es el diálogo interreligioso e intercultural. Publica sus reflexiones en los diarios del Grupo Noticias y en diversos portales de Internet y en su página web www.josearregui.com. Ha publicado diferentes libros en castellano, vasco y francés. Los que yo considero, al menos conozco y me parecen de especial interés, estarían ¿Qué dices de Dios? 40 escritores vascos de hoy responden, Cristianismo, Historia y Mundo Moderno, e Invitación a la Esperanza, de 2015. Tiene también un libro en francés, Éclat d'humanité, Fragmentos de Humanidad, creo que es la traducción correcta. Muy agradecido por aceptar esta invitación, que la hicimos muy a conciencia, y esperamos que tu intervención contribuya pues a ese interés por la crítica del neoliberalismo en esa perspectiva que vas a desarrollar desde la óptica de Jesús. Gracias, tienes la palabra, José. Gracias, Juanjo. Gracias, Margarita. Gracias a la Asociación Juan 23 y por los 40 años que lleváis de trabajo y de esfuerzo por hacer vivo el Evangelio de hoy en la mentalidad y en la vida de la sociedad. Un saludo muy cordial a todas, a todos en los diversos lugares de nuestro planeta común en que habitáis y a la hora del día en que viváis, o en que la luz del sol os visite. Ante el neoliberalismo reinante y sus estragos globales, yo hoy quisiera invitarme a abrazar la óptica de Jesús, la mirada, los criterios, la compasión subversiva de Jesús. La Tierra y el universo nos fascinan, por un lado, con su armonía creadora, pero los peligros y desgarros que sufre la Tierra, nuestra tierra común,
nos estremecen. Nunca tanto poder y tanta riqueza se ha concentrado en tan pocas manos, ni ha provocado tanta miseria global. Y la pandemia, contra lo que pensábamos, yo pensaba, hace año y medio, lo que tanto soñábamos, esta pandemia tiene pocos visos de hacernos más sensibles y humanos. Volvemos, pues, a pesar de todo o por todo ello, a la óptica de Jesús, a su manera de mirar, sentir y obrar, a su manera de vivir a fondo, a su aliento vital profundo. Volvemos a Jesús y no porque sea perfecto ni único, sino porque Él es la tierra y las raíces desde las que hemos crecido como personas y como creyentes, y porque Él es la fuente de la que hemos bebido más directamente y más abundantemente, y esto solo, por supuesto, en la medida en que cada uno quiera que Él, Jesús, lo siga siendo. Volvemos a Jesús porque deseamos y necesitamos caminar hacia una humanidad postestatal, postcapitalista, postpatriarcal, tal vez postreligiosa, no menos espiritual, una humanidad libre, justa y fraterna, hermanada con toda la comunidad de los vivientes. ¿No será excesivo todo esto? Sí, es excesivo, pero ya sabemos, las utopías, como el horizonte, no están para alcanzarlas, sino para saber en qué dirección caminar, como hizo Jesús. Me pregunto en un primer punto introductorio, ¿qué es lo que Jesús vio con sus ojos de compasión e indignación? Jesús vio la realidad resquebrajándose por todos los lados, en una crisis, la de su tiempo, en Galilea, también en Judea, integral, política, social, cultural, religiosa. Vio la situación de la Galilea baja, cuya economía giraba en torno a la agricultura y la pesca en el lago de Galilea. La situación de los agricultores, con excepción, claro está, de los grandes propietarios, era de miseria creciente. La de los pescadores era algo más desahogada, sobre todo la de aquellos que eran propietarios de barcas y empresarios del salazón y comerciantes del pescado. Jesús vio aparentemente, o vio el poder aparente, absoluto, del imperio que se había apropiado de la tierra y del mar. La tierra prometida de los padres, convertida en provincia romana de Judea, como se llamaba. Y el llamado hasta entonces lago de Galilea, abundante en peces, convertido en lago de Tiberíades. Tiberíades, una ciudad romana a la orilla del lago, en honor del emperador Tiberio. Jesús vio cómo Herodes Antipas, rey vasallo de Roma, todos los reyes son, a fin de cuentas, vasallos. Cómo Herodes duplicaba los impuestos para financiar las grandes construcciones con las que quería ganarse los favores de su amo. Vio cómo los pequeños propietarios de tierras, no pudiendo pagar los impuestos, vendían sus tierras a los grandes, volviéndose en arrendatarios. Y cómo el territorio galileo, secularmente distribuido en pequeñas propiedades familiares, sufría un proceso de intensa latifundización.
y se convertía en propiedad de la familia herodiana, de las principales familias sacerdotales y de la aristocracia político-religiosa en general. Vio cómo los arrendatarios, a su vez, no pudiendo pagar la renta, se volvían en simples asalariados. Y como estos, los asalariados, no pudiendo pagar la deuda, perdían el pan, la alegría de vivir, la autoestima y la salud. Y algo similar sucedía a los pescadores del lago y a los artesanos de las aldeas. Pero en sus anuales visitas al templo en Jerusalén, Jesús vio también las mansiones de la parte alta de Jerusalén, donde vivía la aristocracia sacerdotal en lujosos edificios. Y vio el templo, convertido en centro del poder económico, político y religioso judío, y aliado de la diosa Roma y del dios Augusto, que John Dominic Crossan llama la pareja divina en el centro del nuevo orden mundial. Jesús vio y se conmovió. Se conmovió y se indignó. ¡Ay de vosotros, los ricos! Y dijo también, destruid este templo. Se indignó y se comprometió, anunciando y denunciando, comiendo y curando. Y viendo todo lo que veía, dijo, levantad la cabeza, se acerca vuestra liberación. ¿Cuál fue, pues, la alternativa de Jesús a toda esa realidad que veía? La alternativa es lo que él llama el reino de Dios. Paso al segundo punto, el reino de Dios, la revolución de Jesús. La alternativa subversiva de Jesús. El movimiento de Jesús, lo ha analizado largamente Gerd Theissen, tuvo su origen en una crisis de la sociedad judeo-palestinense, en un clima revolucionario. Y en esa crisis, y en medio de ese clima, el joven Jesús, más que con ninguna otra figura de su época, se identificó con Juan Bautista, el severo profeta que con tonos apocalípticos predicaba en el desierto la inminente venida de Dios como juicio y bautismo de fuego para aquella gente oprimida por los abusos de los ricos y poderosos. Atraído por los ecos de su mensaje, Jesús lo dejó todo y se unió al círculo del Bautista, haciéndose discípulo suyo. Pero después de un tiempo se separó también de él y emprendió su propio camino. Dejó el desierto y volvió a Galilea, su tierra, pero no por retornar simplemente a su tierra, sino para transformarla, para rehacerla, para restaurar su tierra de las heridas causadas por la codicia de los grandes propietarios, de los grandes poderes. Los grandes propietarios habitaban en las ciudades y es revelador, ha sido muy señalado el dato, es revelador que los evangelios nunca nos presentan a Jesús en ninguna de las ciudades de Galilea, por ejemplo, Séforis o la misma Tiberíades, sino que él se mueve en el campo, en los caminos, en las aldeas,
en las humildes casas, con gente campesina y pescadora. Y no es que no frecuentara las ciudades porque fuesen paganas, que no lo eran, al menos del todo, sino porque en ellas, en las ciudades, habitaban los grandes terratenientes. A pesar de cuanto veían sus ojos en su tierra, Jesús no se resignó. Después de dejar a Juan Bautista, Jesús marchó a Galilea proclamando la buena noticia de Dios, diciendo: el plazo se ha cumplido, el reino de Dios está llegando. Convertíos y creed en la buena noticia. El reino de Dios, dice, es lo característico de Jesús respecto de otros que lo predicaban también. El reino de Dios está llegando, ya está haciéndose presente, como la semilla que se irá desarrollando. Es más, según la versión de Lucas, en otro pasaje, Jesús dice: el reino de Dios ya está entre vosotros, o en vosotros, y en el corazón de toda la realidad, como se podría también traducir. A pesar, pues, de lo que veían sus ojos, o más bien, porque desde el fondo de sus ojos, llenos de luz y de consuelo y de energía transformadora, supo ver el fondo de la realidad. Y vio que toda la realidad, tan herida, tan inacabada, habita en el corazón de Dios. Dios creador, liberador, transformador de todo. O, yo diría más bien, veía que Dios, mejor, en otras palabras, el alma, la creatividad inagotable, o la comunión universal, o la relación de todo con todo, vive, anima la realidad entera. Desde la partícula atómica hasta las galaxias en formación y en expansión, en este universo o en todos los universos, si hay más de uno. El reino de Dios está llegando, está ya entre vosotros, está en vosotros. Por supuesto, más allá de todo esquema temporal, pasado, presente, futuro. Esa presencia real y realizable, Jesús la veía sobre todo como llamada y como realidad en el rostro de los más oprimidos. Esta expresión, sin embargo, reino de Dios, nos repele más que nos inspira. No podemos imaginar a Dios como el gran soberano del mundo, ente exterior y superior al mundo. Por supuesto que Jesús, de acuerdo a la cosmovisión y al imaginario religioso judío de la época, imaginaba a Dios como rey soberano que dirige el mundo desde fuera, o como desde fuera. De todos modos, en su boca la expresión reino de Dios, y de acuerdo a la tradición profética, venía a ser una crítica radical de toda monarquía. Pues todos los soberanos han oprimido a los pequeños y han sucumbido a la egolatría y la codicia. Afirmar, pues, que solo Dios es rey equivale a enfrentarse a todo otro rey. Y eso es lo que late en el anuncio de Jesús del reino de Dios. ¿Qué significa, pues, en la tradición profética judía
que Dios es rey. Lo dice muy bien el Salmo 146. Dios es rey, es decir, Dios hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos, la libertad a los cautivos. Levanta a los humildes, protege al inmigrante, sostiene a la viuda y a los huérfanos. Emigrante o extranjero, la viuda y el huérfano, la tríada del desprotegido, entonces más que ahora, también ahora, el símbolo y la imagen de la desprotección, el desamparo, la opresión. Reino de Dios significa, pues, en boca de Jesús, una transformación subversiva de toda la realidad, como algo que se está iniciando y haciéndose presente ya, o que está ya en el corazón de la realidad, animándola. Reino de Dios es la metáfora de lo nuevo emergente que venía a trastocar el desorden inicuo establecido sobre el poder y la riqueza, la codicia y el egoísmo, la especulación y la explotación, o el desorden capitalista neoliberal. Con su anuncio y propuesta del reino de Dios, Jesús desautorizó y depuso el orden social, que era en la época y sigue siendo todavía el valor supremo de toda la cuenca del Mediterráneo. Anunció la liberación de los campesinos cada vez más hundidos en las deudas y en la miseria. Rompió con el modelo vigente de familia patriarcal, legitimada por una religión patriarcal. Curó enfermos en un gesto de compasión y en un acto de fe en los propios enfermos, enfermas, que constituía también un gesto y un acto de rebelión contra el sistema político y económico que enfermaba a las pobres y empobrecía a las enfermas. Anunció la bienaventuranza de la liberación a los pobres y pequeños, pero no les prometió que fueran a ser grandes o ricos. Anunció que las que tienen hambre serán saciadas y que las que lloran serán consoladas y que las pobres serán liberadas del hambre y de la miseria. Pero no dijo que los pobres serán ricos. Reino de Dios significa que la tierra es de Dios, es decir, que la tierra es sagrada o que la tierra es de todos, de todas. Es una crítica frontal de la política imperial en relación con la tierra y la población de aquel lugar y de todos los lugares hoy. El reino de Dios, escribió Leonardo Boff, es la política de Dios en el mundo. El reino de Dios, consuelo de las lágrimas, desaparición del hambre, curación de enfermedades, remisión de las deudas, destrucción de los barrotes, recuperación de la tierra. El reino de Dios es, ha escrito Tyson, el proyecto de revolución de valores que quiso llevar a cabo Jesús. Me detendré un instante en esta expresión de Tyson, proyecto de revolución de valores. El movimiento de Jesús reaccionó ante la situación revolucionaria que vivía la sociedad judeo-palestinense de su época, pero no lo hizo con una revolución de poder, una revolución violenta, sino con una revolución de valores, dice Tyson. Es decir, con un cambio de los valores y las actitudes. Una revolución de valores consiste, especifica
Thyssen, en que determinados valores de los grupos privilegiados pasan a ser reconocidos a las clases que habían quedado excluidas de esos valores. La revolución de valores es una apropiación de valores, una apropiación revolucionaria de valores desde abajo. Jesús transfiere al pueblo sencillo las virtudes consideradas entonces como propias de gente aristócrata. A las mujeres sin lugar ni poder, a los campesinos, artesanos y pescadores, Jesús los considera y llama reyes y sabias, hijos e hijas de Dios, magnánimas, capaces de perdonar y de amar a los enemigos, de ser generosas y liberales con sus bienes, pacíficas y constructoras de paz. Es decir, dice Thyssen, las formas tradicionales de conducta de la clase alta, más que formas de conducta, habría que decir estereotipos atribuidos a la clase alta, se hacen accesibles o son reconocidos como propios de las clases bajas, del pueblo pobre. Y al mismo tiempo Jesús revaloriza los valores del pueblo, fundamentalmente el amor al prójimo, al próximo sufriente y la humildad. En resumen, dice Thyssen, los sueños del movimiento de Jesús no son sueños de sacerdotes, doctores de la ley y poderosos. En ese movimiento sueñan personas sencillas acerca de una gran fiesta familiar. El reino de Dios es una fiesta familiar para los que no tienen familia. Una fiesta familiar en la que todos comen, todas comen y se sacian. El reino de Dios es el nuevo mundo realizándose en este mundo desde dentro de él. Moltmann escribió, el reino de Dios es tan terrenal como Jesús mismo lo fue. Es, dice, el amplio espacio en el cual ya no hay asedio. Es Dios que ha llegado a su descanso, que habita en su creación y hace de ella su morada, Shekinah. Todas las criaturas se tornan compañeras de casa. Dice también Moltmann, el reino de Dios es la encarnación cósmica de Dios. Por todo ello, reino de Dios significa confrontación con los poderes establecidos. En Galilea, concretamente, significaba una confrontación directa con los llamados herodianos, la familia, los funcionarios y los cortesanos de Herodes Antipas. Todos ellos vivían en las ciudades. Por eso, la aristocracia sacerdotal y laica le puso en su punto de mira y su actividad pública no duró más allá de 1 año y medio o 2 años, tal vez incluso solamente unos 8 meses. Paso al tercer punto, a señalar los males del dinero, tal como Jesús se refiere a él, al dinero. El dinero, por supuesto, fue un invento antiguo, muy práctico, un trozo de madera, metal o papel para simplificar el intercambio comercial o simplemente el intercambio, la relación. Lo que nos importa es la lógica de Jesús en relación al dinero. Su lógica se resume en 2 verbos: no acumular, compartir. Acumular es insensato por un doble motivo. Primero, porque cuanto más se acumula, más se desea. Segundo, porque cuanto acumulan unos pocos,
Cuanto más acumulan unos pocos, más pobres se vuelven muchos. La única alternativa sensata es, pues, compartir. Señalo unos cuantos ejemplos. En primer lugar, la parábola del rico insensato, que ante una buena cosecha edifica nuevos graneros, llena todos sus almacenes, o, diríamos, aumenta sus acciones de bolsa en alza y se dice: ahora tienes bienes almacenados para muchos años, descansa y pásalo bien. Insensato, dice Jesús. Es imposible descansar en la riqueza, porque la riqueza siempre pide más. Aunque se nade en la abundancia, dice Jesús en esa parábola, la vida no depende de las riquezas. Nadie vive mejor por tener más de lo necesario. Mientras esta antigua civilización basada en la codicia, que todavía es nuestra civilización, no lo aprenda, no será auténtica civilización, ni podremos ser humanidad fraterna sororal. En segundo lugar, me refiero a la parábola del rico y del pobre Lázaro. Dice Jesús, al comienzo de la parábola, había un hombre rico y había también un pobre llamado Lázaro, tendido en el portal. Así es el mundo. Nadie nace pobre por designio divino o por fatalidad histórica. Es el rico el que hace que el pobre deba yacer miserable y llagado. Hay pobres que no tienen suficiente porque hay ricos que tienen demasiado. Lo que tienes de sobra no te pertenece, enseñaron los santos padres siguiendo a Jesús. Por eso dice la parábola que la situación del rico y de Lázaro se invierte. El rico va al infierno, Lázaro va al paraíso. Es posible que Jesús estuviera pensando en el infierno y el paraíso, que el juez divino asigna a cada uno en el más allá, pero nosotros, así creo, no lo podemos entender así. Debemos entender más bien esta parábola o esta inversión como metáfora poderosa del infierno de aquí, del mundo, de la tierra. Así pues, que el rico salga de ese infierno y saque al pobre de él, o que saque del infierno al pobre para que él mismo pueda salir de él. Las dos cosas van juntas y han de darse aquí, en este mundo, para que podamos vivir. En tercer lugar, me refiero a la parábola del administrador sagaz. Dice Jesús en la parábola del administrador sagaz: ganaos amigos con el dinero injusto. ¿Significa que es injusto de por sí el dinero? Claro que no. Pero lo más humano, sabio y razonable que podéis hacer, dijo y dice Jesús, con el dinero, es compartirlo, utilizarlo para hacernos amigos, amigas y disfrutar juntas el bien común de la vida. No está solo en nuestras manos, pero también está en nuestras manos.
Dadles vosotros, vosotras, de comer. Dice Jesús a sus discípulas, mirando la multitud hambrienta. En aquella ocasión en la que en el campo quiso prefigurar, en una comida compartida, el mundo nuevo, necesario y posible, que él llamaba reino de Dios. En cuarto lugar, me detengo un momento en la famosa escena en la que le preguntan a Jesús, ¿es lícito o no pagar impuestos al César, a Roma? La cuestión se la plantean fariseos y herodianos, que eran ambos grupos partidarios del gobierno de Herodes Antipas, rey vasallo de Roma, que era quien gestionaba los impuestos de una manera arbitraria. Jesús, ante la pregunta, se encuentra, pues, contra la espada y la pared. O acepta el dominio romano o aparece como partidario de Judas el Galileo, que cuando él era todavía muy niño, Jesús era todavía muy niño, había liderado una rebelión contra los impuestos directos a Roma. La respuesta de Jesús es conocida. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Una respuesta que sigue siendo objeto de diversas interpretaciones, desde el respeto supuesto de Jesús a la autoridad civil y religiosa, hasta un apoyo abierto a la postura radical de su paisano Galileo, Judas de Gamla. Me parece interesante en este punto la interpretación de San Frain, para quien la clave está en la imagen que iba grabada en el denario. Jesús dice, traedme un denario. ¿De quién es la imagen que aparece ahí? Dice San Frain, al pedir la moneda del tributo, Jesús cambió de tercio enteramente, pasando del tributo a las imágenes. Tema este sumamente delicado en todas las ramas del judaísmo, incluso en el siglo I, debido a su fe intensamente anicónica, contraria a las imágenes, en general y sobre todo a la imagen de Dios. Así pues, en el fondo es como si Jesús les dijera, el denario, en esa imagen grabada en él, el denario o el dinero, representa el poder del emperador, el poder. ¿En qué creéis vosotras? ¿En el poder del dinero del emperador y del emperador, que es lo mismo? ¿O en el poder del bien común, que es Dios? Decidíos. Y lo mismo vino a decir cuando dijo, no podéis servir a Dios o la vida y al dinero. No podéis a la vez cuidar la vida y ser esclavos del dinero. Paso al cuarto punto, intereses que ahogan y deudas que matan. Muchas parábolas de Jesús describen la situación de familias galileas asfixiadas por intereses abusivos y por deudas impagables. Mencionaré solamente dos parábolas, la de los talentos y la del deudor insolvente. En la parábola de los talentos, un amo inhumano distribuye talentos entre sus siervos, exigiéndoles que le saquen el máximo rendimiento. Se ha solido leer habitualmente como una invitación que nos haría Jesús a hacer productivos nuestros dones, nuestras cualidades, como el propietario hábil que sabe invertir y sacar buena rentabilidad a sus bienes. Bien podría ser que no fuera esa la enseñanza originaria de esta parábola. Sigo la interpretación de John Dominic Crossan, que me parece sugerente.
Recordemos que el interés era ley entre los romanos, pero estaba prohibido por la Torá judía y fue considerado grave delito también por la Iglesia cristiana hasta allá por el siglo XVII. Pues bien, Crossan sostiene que en esta parábola la intención de Jesús era crear un debate en su auditorio sobre esta cuestión del interés. Un debate entre la tradición romana a favor de los intereses y la tradición judía anti-intereses de acuerdo a la Torá. Y eso en una situación a la que he hecho referencia antes, en la que muchos eran víctimas de los intereses abusivos. De modo que Jesús les plantea ante la cuestión: ¿aceptas las leyes de Dios o las costumbres de Roma? ¿Estáis con los avariciosos o estáis con las necesitadas? Y la parábola del deudor insolvente. Es muy revelador que Jesús cuente esta parábola. Está describiendo y denunciando lo que observa era el pan de cada día o el hambre de cada día. Y dice Jesús: es inhumano, es intolerable. No es extraño, pero sí es muy revelador que Jesús enseñe a orar diciendo: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos deben, en el Padre Nuestro. Desgraciadamente, al rezar el Padre Nuestro, hemos solido entender como perdónanos nuestros pecados. Una deriva esta de deuda a pecados, una deriva que viene de los orígenes mismos, pues la versión de Lucas del Padre Nuestro dice: perdónanos nuestros pecados, pues también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y sabéis que en 1986, bajo el pontificado de Juan Pablo II, la Conferencia Episcopal Española, y de acuerdo con las conferencias episcopales de 26 países de habla española, lo dejó claro, cambiando la versión tradicional, perdónanos nuestras deudas, e imponiendo, perdónanos nuestras ofensas. Este cambio no corresponde a la intención de Jesús, ni siquiera a la versión original, que es, según los expertos, la de Mateo. Y Crossan, sigo también a Crossan en este punto, es taxativo. Dice: en su origen, las deudas se entendían en un sentido completamente literal. Jesús se refería a la eterna díada del campesinado. Suficiente pan para hoy y ninguna deuda para mañana. Así Jesús reavivó la ley jubilar antigua, por la que en el año jubilar, cada 50 años, todas las deudas habían de quedar anuladas. Y las propiedades de las que alguien se había tenido que enajenar para seguir viviendo, volvían a su poseedor originario, la propiedad de la tierra en primer lugar. El perdón de las deudas, incluido el perdón de la deuda exterior de los países pobres, es elemento sustancial del Evangelio, del reino de Dios, de la fe cristiana. Si se aplicara esta ley, y solo con que todos las que nos llamamos cristianas lo exigiéramos, se acabaría el neoliberalismo. Paso al quinto y anteúltimo punto. Bienaventuradas, primero, las pobres. Las bienaventuranzas constituyen el núcleo central y también la clave interpretativa
del Evangelio de Jesús. Y también la mejor expresión del antagonismo irreconciliable entre neoliberalismo y evangelio. Es la bienaventuranza lo que cuenta. Jesús no enseña lo que enseña por normas éticas más o menos radicales. Jesús no fue un teólogo, tampoco fue un economista, tampoco fue un moralista. Es un profeta provocador, pero es un profeta que en su provocación va al fondo de las actitudes de la vida. Y es la bienaventuranza lo que cuenta, es decir, aquello que nos hace bienaventurados, dichosos, felices, y aquí en la tierra. ¿Qué es lo que nos hace felices? No después de la muerte, en el cielo, sino aquí, ahora, mientras vivimos. ¿Qué es lo que nos hace felices? No a unos sí y a otras no. No lo que nos hace felices o lo que hace felices primero a los ricos, sino primero a los pobres, a las pobres. El capitalismo dice primero el negocio, luego los pobres. Y lo que es bueno para el negocio, eso será mejor para los pobres. Jesús dice primero los pobres, luego el negocio. Y lo que sea bueno para los pobres, es decir, lo que lleve a que los pobres dejen de serlo, eso será a la larga, y no tan a la larga, lo mejor para todas. Acabará siendo incluso el mejor negocio, solo que mejor distribuido. Bienaventuradas las pobres, bienaventurados los pobres. Sabéis que hay dos versiones. La versión más antigua es la de Lucas. Dichosos vosotros los pobres, porque Dios o la vida os prefiere. Porque lo más real, el fondo real de cuanto es, está de vuestro lado. Dios está de vuestro lado, si queréis. Y nada podrá con su poder. Dichosas vosotras las pobres, porque pronto dejaréis de serlo. Pronto dejaréis de tener hambre y de llorar. Dichosas vosotras las pobres, porque cuando dejéis de serlo, seréis las principales artífices del mundo nuevo. Es la versión de Lucas, la más antigua, la original y la más política. Pero en el relato jesuano hallamos también las bienaventuranzas como llamada profética, como actitud de vida, como actitud espiritual y práctica. Es la versión de Mateo. La versión de Mateo dice, dichosos los pobres de espíritu. ¿Y qué significa esta expresión? No significa que basta con ser pobres de espíritu o con el mero desapego de las riquezas, aun cuando, por si acaso, se posean y se mantengan demasiadas riquezas. No. Dichosos los pobres de espíritu quiere decir dichosos los que lloran con los que lloran, los que sienten y practican la misericordia, las que se ponen del lado de los pobres, las que viven y siembran la paz. Paso al último punto. Bienaventurados también los ricos. También para los ricos
hay bienaventuranza. El reino de Dios es buena noticia, evangelio para todas. El reino de Dios invierte la realidad, pero la inversión no consiste en que las oprimidas se vuelvan opresoras y los opresores se vuelvan oprimidos. En que las pobres sean ricas y los ricos sean pobres. En que las desgraciadas sean felices y los felices sean desgraciadas. La inversión consiste en que los opresores se vuelvan hermanas y los ricos solidarios. Y en consecuencia, no haya ya ni oprimidas ni pobres. Los evangelios ponen en boca de Jesús palabras durísimas contra los ricos. ¡Ay de vosotros, los ricos! Le es más fácil a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Pero tampoco aquí se trata del cielo después de la muerte, sino de la transformación del corazón y de la vida aquí en la tierra. Es la historia de Zaqueo, el rico ladrón transformado por el encuentro con Jesús, que encuentra la dicha, el gozo, la plenitud, no en la riqueza, sino en el compartir. Y ahí se convierte y comparte sus bienes. Conclusión, todo esto está muy bien, podríamos decir, pero es real. Podemos esperar que este modelo económico cambie y de que otro mundo sea real. Quiero decir solamente que esperar no es tener expectativas de que algo suceda y aguardar a que suceda. Esperar es vivir de acuerdo al espíritu profundo que nos mueve y es caminar en dirección al horizonte que vislumbramos, es decir, practicar la esperanza. 20 siglos después de Jesús no parece que hayamos avanzado hacia lo que él llamaba reino de Dios. No es el fracaso de Jesús, su esperanza no fracasó porque el aliento no muere. Es nuestro fracaso, porque no hemos sido fieles al aliento vital profundo que nos habita, al espíritu que movió a Jesús, al espíritu que inspira a todas las criaturas, al respiro que buscan todas las criaturas. El espíritu que inspiró a Jesús, el aliento vital y el respiro del planeta que el neoliberalismo ahoga. Y es la esperanza activa, transformadora, la única que podrá acabar con este neoliberalismo que mata la vida. Gracias. Muchas gracias, José. Muchas gracias por vuestra lectura. Ha habido algunos comentarios, mientras tanto, en el chat y estaba contestando, pero no me ha dado tiempo de escribir. Las conclusiones del Congreso están escritas a partir de las ponencias que los ponentes han enviado antes. Por eso se hacen las conclusiones el mismo día del Congreso. Esto es algo que ha sido la práctica habitual en los 39 congresos anteriores, porque las conclusiones son en realidad una recopilación de lo que hemos escuchado y de lo que hemos comentado. De todas maneras, os enviaremos, por supuesto,
el manifiesto con el mensaje a todas para que lo tengáis y para que podáis hacer vuestros comentarios por un email, como siempre, ¿vale? Y muchísimas gracias a todas las personas que habéis estado con nosotros estos días, por supuesto a cada uno de los ponentes, que ha sido muy rica su participación y que nos han iluminado este camino que queda hasta el 41 Congreso que esperemos podamos realizar. Muchas gracias a todos.